¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos una jornada más en el Espacio en Portada. Esto toca a jueves, es día 11. Bienvenidos a un tiempo que va de opinión, como todos, y como siempre partiendo de los titulares o de alguno de los titulares del periódico, cuya lectura procede en tan solo unos instantes. Nada más saludar a nuestros comentaristas de hoy, que son Laureano Bermejo. ¿Qué tal, Laureano? Muy bien, buenas. muchas gracias. Bienvenido. También Marco Valerio Lama. Hola, Marco. ¿Qué tal, Antonio? Y Lalo Gómez. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado. Vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos, y nuevamente hace referencia a la cuestión COVID desde el punto de vista sanitario. Sanidades sostiene que todavía es pronto para levantar restricciones. Añade en el subtítulo, admite que los contagios detectados se han reducido notablemente, pero alega que la presión hospitalaria es elevada, mientras Feijóo anuncia una desescalada sin pasos en falso. Hay nuevos sumarios también que incorporar a la cuestión COVID. Por partes, el Sergas evalúa una sanción al alergólogo del complejo hospitalario que puso en duda las vacunas. Grupos de hosteleros preparan demandas contra el cierre y también Europa asume un exceso de optimismo y errores con la vacuna. En la fotonoticia, pues las consecuencias de la meteorología y de la secuencia de borrascas con las crecidas correspondientes. Las lluvias vuelven hoy con los ríos desbordados. Se ve ahí pues que los principales ríos, entre ellos el Miño a su paso por la ciudad de Ourense, recibirán hoy nuevos aportes de agua con las fuertes precipitaciones. También en la cuenca del Támega se registraron daños provocados por la crecida de este río y del Búbal, que arrastraron árboles e inundaron varias áreas recreativas. En el apartado más noticias tenemos dos asuntos. El conductor que arrolló a una pareja en Avalenzá, me salieron encima. Y también la búsqueda de un perro moviliza a varias patrullas de la policía local. En lo alto de la portada, o rey das pegatinas, Gerardo Herbella, el berinense que se empapela para vivir el entroido. Tenemos también un apunte deportivo, tercera división. El Arenteiro aguanta el liderato al empatar con el Arosa, al final 0-0. Son los asuntos del jueves, día 11 de febrero del 2021. Vamos allá con los comentarios. Bueno, no viene en la portada del periódico de hoy, pero sí quiero incorporar algunas reflexiones en tono político, porque esta mañana se ha producido pues un pequeño cambio en el statu quo y en la correlación de fuerzas en algunas instituciones. Montse Lama, concejala de Ciudadanos en el Concello de Xinzo de Limia, ha dejado el grupo de Ciudadanos y se ha pasado a lo que se llama no adscritos. Hay que recordar que también esta persona es diputada por Ciudadanos en la Diputación Provincial, lo cual hace pensar que pasará también en esa institución al grupo no adscritos, abriendo una posibilidad, quién sabe, de que a lo mejor colabore a la gobernabilidad de la institución, dando ese voto que le falta pues a Manuel Baltar en la presidencia de la Diputación. Bueno, Laureano Bermejo es concejal de Ciudadanos en el Concello de Ourense, en su momento tuvo responsabilidades orgánicas dentro del partido en Galicia, y me gustaría que comenzase él pues haciendo una reflexión o un comentario sobre este caso. Bueno, yo ahora, como apuntabas, tuve responsabilidades orgánicas a nivel autonómico, pero ahora mismo no las tengo. De todas, sí recuerdo que tanto Montse Lama como cualquiera de los concejales que nos presentamos en unas listas electorales por Partido de Ciudadanos firman una carta ética y una declaración jurada donde se comprometen a entregar el acta en caso de abandonar el proyecto del partido. Hay que pensar que Montse, igual que yo o cualquier otro concejal, hemos incurrido en unas elecciones bajo el paraguas de unas siglas políticas, y cuando las abandonas, pues entiendo que el acta debe volver otra vez al partido que en ese caso pues te arropó. Si no, pues da una sensación de cierto desapego hacia quien te vinculó y quien te arropó y quien te ayudó a conseguir ese acta y esa concejalía, y eso lo único que hace es incrementar esa
como diría, ese enfado por parte de la ciudadanía hacia determinados políticos que ven estas opciones más que nada como para sus intereses personales más allá de las siglas políticas. Entiendo que es demasiado pronto todavía, porque la noticia salió hace escasamente media hora, es demasiado pronto para tomar una decisión y una opinión fundada, y me imagino que los responsables autonómicos pues darán buena cuenta de la situación. En todo caso, sí puede tener los códigos que Ciudadanos estime oportuno, pero la ley es la ley, es decir, el escaño, digamos que en este caso le corresponde a ella. Sí, sí es cierto que la ley es la ley. El partido no le puede obligar a que renuncie al escaño. Eso es cierto, del mismo modo que también hay otra normativa, que es la ley antitransfugismo, que determina, y ha sido ratificada hace muy poquito, escasos meses, que determina que en caso de que un concejal pues, se pase al grupo de no adscritos, pues esta persona no puede ocupar un cargo de mayor relevancia del que venía desempeñando hasta ahora, ni tener una repercusión económica superior a la que también tenía hasta ahora. Bueno, así las cosas. Está claro que son arenas movedizas la solidez ideológica y el corpus ideológico de una persona, pues parece que está sujeto a fuerzas telúricas. Eu concordo plenamente co que di Laureano, e máis, eu penso que sería un momento óptimo incluso para cambiar esa lei. Hai que lembrarlle a xente que estamos nunha democracia pola cal ti elixes diputados e concelleiros mediante listas pechadas, que son listas de partidos, non unha democracia con listas abertas, donde ti votas a unha persoa determinada, eso só será no Senado, non? Por lo tanto, como moi ben explicou... Pero tamén a acta do Senado é propiedade do senador. Sí, por eso digo, eu concordo plenamente co que di el. As persoas hoxe en día se presentan baixo un paraugas. Moitas veces vemos nas eleccións xerais como a xente di no, eu vou votar a Pedro Sánchez ou vou votar a Casado, cando en realidade ti non tes capacidade de votar un señor que se presenta pola circunscripción de Madrid, por exemplo, non? Ti vas votar os diputados que poñen o PSOE, Ciudadanos ou o PP na túa circunscripción, que non son nin Casado nin Pedro Sánchez, non? Entonces, eu penso que sería un momento bastante adecuado para darlle unha volta a toda esta historia, non? É dicir, estamos vendo o que pasou no Concello de Ourense, estamos vendo como hai moita xente que se presenta baixo un paraugas determinado que lle dá a posibilidade de entrar nas institucións e unha vez está dentro, dice, a min isto xa non me interesa e me vou por outro camiño. Por lo tanto, máis que unha lei de transfugismo, penso que o que habería que cambiar no sentido de, ou ben, vamos a unha democracia neta, digamos, de listas abertas donde ti podas votar a unha persoa de Cidadáns ou unha do PP e a outra do PSOE, por exemplo, ou senón que esas actas efectivamente sexan propiedade da organización política que levou esa persoa aí. E no momento que ti non estás de acordo ca liña que ten ese partido, digas, bueno, pois eu non estou de acordo, por lo tanto dimito, hai que dar acta e que poñan ao seguinte da lista e pista. Claro. Yo estoy completamente de acuerdo con Marcos en que... Marco Valerio, con Marco que sí que sería importante hacer una reforma de la ley, porque en la situación actual ya viene siendo muy frecuente que ocurra ese cambio a mitad de legislatura en muchos, incluso concellos, y que condiciona la legislatura, incluso el alcalde, y no me parece lo más ético ni lo más prudente, ¿no? Como dice, hay firmado un compromiso ético, pero al final la ética la limita la ley. La ética sin estética. Exactamente, ¿no? Y lo que sí creo es que, mientras tanto, lo que sí que se puede hacer reciente es que los partidos políticos hagan bien su trabajo. Es decir, esas listas cerradas a las que refería, al final pasan varios filtros de los partidos. Pasan las comisiones de listas a nivel provincial, a nivel autonómico, incluso las de aquellas localidades importantes pasan a nivel nacional, y cuando ocurren casos de estos es que no se hizo bien ese trabajo. Es decir, si tú llevas personas en tus listas que después abandonan la disciplina del partido a las primeras de cambio, es que alguien hizo mal su trabajo. Y eso ha ocurrido infinitas veces en el Partido Socialista, en el Partido Popular, en Ciudadanos, en todos los partidos. Y ese primer filtro, que yo creo que es importante, de que cuando tú le ofreces una propuesta a la ciudadanía para que vote, tienes que tener por lo menos una cierta certidumbre de que eso que presentas ahí tiene unas garantías y una solidez y que van a amparar, o sea, las ideas
ideas van a continuar con las ideas del partido al que representan, ¿no? Y como digo, en casi todos los partidos ha habido gente, si eso ocurriera de manera puntual, pues bueno, ese margen de error se le puede conceder a cualquier institución, pero es que últimamente en este país y en esta provincia especialmente, los cambios de color, de apuestas, de apoyos y tal, vienen siendo excesivamente frecuentes, ¿no? Entonces yo creo que sí que habría que exigir un compromiso un poco más firme a las personas que van en una lista por un partido. Y hay maneras de hacerlo, ¿eh? Hay maneras de hacerlo, maneras y maneras legales de poder hacerlo. Pero bueno, dicho esto, la situación es la que es y yo espero que se contemple en el futuro alguna fórmula para que oye, se preserve el sentido de la democracia, ¿no? Que es lo que decía Marco, que cuando uno vota a un partido político sepa que va a estar ahí ese número de concejales que lo van a representar. Claro, y es que además las instituciones son depositarias de la confianza de los ciudadanos, que estos se entregan vía voto, que es digamos que un contrato. Claro, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una situación como la que estamos describiendo ahora o como la que estamos viviendo últimamente en algunas instituciones, en la Diputación, pero también, y una vez más, en el Concello de Ourense, con intentos de buscar pactos para una moción de censura en la Diputación, mediante acuerdos con personas que antes fueron amigos, luego pasaron a ser enemigos, después en el medio camino fueron medio pensionistas, donde se pactan asesores, donde se pactan dedicaciones exclusivas, cuando estamos asistiendo pues, a la llamada a la desesperada que hace el alcalde Jácome para pedir un concejal que le permita constituir la Junta de Gobierno, y va en su auxilio el Partido Popular, que a su vez censuró duramente las prácticas del propio alcalde, que lo dejó solo y en la estacada en el gobierno en el pasado mes de septiembre. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es decir, ¿de qué solidez de principios, de qué compromiso con los ciudadanos para resolverle los problemas? Y decías antes que así se genera la desafección ciudadana, que se va a generar, hombre, si hubiese desafección aquí, perdón por la butal que voy a decir, pero os corrían a gorrazos en la mayoría. Aquí lo que estamos es una sociedad que solo nos falta tener un cencerro para ser más mansos. Digo yo, no sé. Sí, no, perdón por esta enmienda a la totalidad que acabo de hacer del sistema. No. Pero bueno. Sí. Es que nos llama la atención porque el día que nosotros, por ejemplo, recibimos la comunicación por parte del alcalde para formar parte de esas comisiones y de la Junta de Gobierno, pues nosotros nos llevamos un poco las manos a la cabeza diciendo, ostras, pero entonces ¿para qué nos quiere? Como convidados de piedra, es decir, vamos a levantar la mano allí y tomar decisiones sobre algo que ni siquiera hemos participado, ni tenemos conocimiento, ni sabemos de lo que va ni lo que viene. Y en principio creíamos que todos los grupos políticos de la oposición pues iban a mantener en la misma línea y demostrar de alguna manera que el gobierno minoritario y minorista y microgobierno que tiene el alcalde, que no es efectivo ni es operativo, porque no lo es, pero ha tenido la tabla de salvación en este caso del Partido Popular, que enseguida volvió otra vez a su posicionamiento inicial. Sí, bueno, dándolle máis voltas á roda, levamos dicindo desde fai moito tempo, bueno, levo dicindo, non falo en plural, non? Levo dicindo durante moito tempo que independientemente dos votos que cosechou Jácome e que lle permitiron chegar de terceira forza, hai un responsable de que ese señor este no goberno, non? E se a xestión que está facendo o alcalde se considera que é nefasta e que é inapropiada, pois quen ten a chave foi quen o puxo ali, non? O máximo responsable de todo eso é que lle dá sostén, non? Por lo tanto, cada vez que hai unha oportunidade para facer algo, se ti vas reforzando eso que por outro lado estás criticando, é evidente que o que falamos aquí xa en outras ocasións a respecto da famosa moción de censura, que non hai nin a máis mínima intención por parte do Partido Popular de levar a cabo ningún cambio no goberno. O Partido Popular de ninguna das maneiras está disposto a permitir que o PSOE goberne esta cidade, sexa a lista máis votada ou non, hasta que non haxa un pacto que permita eses 14 que deixe a un lado o Partido Popular, que agora mesmo aritméticamente é inviable.
Por lo tanto, o Partido Popular está nunha situación de bloqueo absoluto da cidade, lle dá todo igual, como pasa a cidades, se lle faltan 2 anos, ou se lle quedan 3, ou se perdemos o derradeiro tren, lle dá exactamente igual. E iso eu penso que a cidadanía ten que tomar nota dese tipo de cousas. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Vamos a mantener el hilo del relato de la actualidad en tan solo unos instantes. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes, recuerden, hoy está con nosotros Laureano Bermejo, Marco Valerio Lama y Lalo, quedabas por comentar alguna cuestión. Poco más que aportar. Exacto, para no darle otra vuelta a la rueda, como también decía. Sí, Como también decía. Nada más, simplemente al hilo de tus palabras de que sí, que los ciudadanos al final tienen gran parte de culpas de que somos muy mansos, ¿no?, en esto, pero es que al final la política es un fiel reflejo de lo que tenemos en la calle. Y eso sí, que porque ocurre... tú decías que los filtros que tenían que hacer los partidos, y es Sí. quién quiere ser en estos momentos. Exactamente, es así, es un fiel reflejo de lo que tenemos, y esa conflictividad, esa falta de compromiso, eso existe en todos los ámbitos de la vida, existen en las asociaciones de vecinos, en los clubes deportivos y en cualquier colectivo, ¿no? Y yo creo que especialmente acuciante además en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Oye, Laureano, ¿tú permitirías la apertura de la hostelería? Si fueras juez en el País Vasco, que si no lo eres es porque sencillamente te pilla de mano. porque no quise, Te pilla un pouco de mano, pero... Sí, Pero si con teletraballo pode. Exacto, pode dictar sentencia de que... Podes exercer a magistratura desde aquí sin problema. Totalmente. Yo podría ser cantante si no fuera por la voz. Pues la verdad es que es una pregunta bastante larga para contestar en tan poco tiempo, pero sí es cierto que hemos visto en algunos sitios como que se ha vinculado con un exceso de culpabilidad a un sector muy concreto y que las medidas de reapertura, en cierto modo, pues no hacen que realmente estemos enfocando bien el tiro. A lo mejor realmente no es el problema la hostelería. El otro día vi un artículo en un periódico y decía: yo no puedo ir a enterrar a mi marido, pero sí puedo ir a votar, y sí puedo ir a una manifestación política, a un acto político, a un mitin político, pero sin embargo no puedo ir a visitar a mis padres o no puedo ir a un restaurante. Entonces habrá que mirar la manera de que los restaurantes, que yo creo que durante un tiempo lo han venido haciendo francamente bien, han hecho bastantes inversiones para procurar estar siempre acordes a lo que decía la ley y a las restricciones que les marcábamos. Eran muy cautelosos porque sabían que se jugaban el pan de todos los días en cumplir las normas y obligar a los clientes que también las cumplieran. Y yo creo que a lo mejor se ha cargado demasiadas tintas en contra de un sector muy concreto y se ha dejado pues una cierta libertad en otro sector. Yo veo imágenes, y todos, yo creo que las hemos visto todos en Cataluña estos días, en algunos mítines, y veo una masificación total de gente, a veces con mucha ausencia de protecciones por parte de cada uno de los integrantes, y claro, a la vez veo propietarios de restaurante o de hostelería que lo están pasando francamente mal, porque nos estamos encontrando gente que está viviendo muy mal económicamente, y esta situación económica pues los lleva a la ruina absoluta. Y digo, pues yo creo que tenemos que buscar un punto de equilibrio, a ver si realmente nos estamos equivocando, potenciando y discriminando un sector en favor de otro. Laureano. Bueno, Marco. unha vez máis, sin que sirva de precedente, concordo plenamente con Laureano. Bueno, no se va a ocurrir, ¿no? La última. Que hablan en producción, no vuelven ustedes a coincidir en la misma tertulia. Efectivamente. Vamos a ver. Está claro que se está culpabilizando en exceso, digamos, a un determinado sector, ¿no? Eso está claro. Despois podemos analizar por que se culpabiliza concretamente ese sector. Eu penso, como xa dixen en algunhas ocasións, que é certo que hai unha parte dos hosteleiros, eso é certo, que non respeta as limitacións, que non cumple as normas. Eso é certo, pero non é menos certo que hai unha gran parte da poboación que, cando vai a un bar, se esquece absolutamente de todo, e non respeta absolutamente nada. Entón, moitas veces, a culpa, digamos, o pato o paga o dono do local, pero en realidade quen é responsable dos malos comportamentos que están ali dentro son as propias persoas, non? Que non é preciso que te estén chamando a atención para que te saibas o que tens que facer.
Estamos vendo estes días que a hostelería pechada, como se xunta xente na porta dos bares, cos vasos de papel, tomando café, falando e fumando exactamente igual que se cando estaba o bar aberto, pero en vez de estar sentados nunha silla, están de pé na porta. Son comportamentos que sabemos que non, e iso non é culpa do hosteleiro porque están fora do seu local, é culpa das persoas. Vale? Dito isto, a mí me parece tamén que se está dando, ou eu comprendo que hai efectivamente moitas familias que están en moita necesidade. Entón, eso hai que facelo con axudas directas, de xeito inmediato, sinxelas e transparentes, por parte das administracións públicas. Pero tamén é certo que hai outros sectores igualmente golpeados, desde o comercio, todo o sector da cultura, concertos, teatros, cines, sitios donde sí se pode garantir perfectamente todas as medidas de seguridade, de aforo, de mascarillas postas, de desinfección a entrada e saída, que están pechados ou sin traballar, concertos e todo tipo do ámbito cultural, e non vexo que a xente este protestando, e iso é o que nos dá un reflexo do que é o país, non? A xente non está protestando porque non poda ir a ver un musical ou non ir a ver un teatro, a non ter vida cultural. Ahora, se lle quitas a caña, entonces aí é onde se monta o gran lío, non? E engarzando coa segunda parte do que falábamos, que era das eleccións catalanas. Bueno, eu penso que o grado de esperpento que estamos presenciando estes días vai quedar grabado, polo menos, nas nosas memorias para moito tempo, non? Porque eu teño visto cousas que superaron toda a miña capacidade de asombro, non? Como, por exemplo, que no ano 2021 o noso país veciño elixa o presidente da República con voto telemático, non? E que en Cataluña a 7:20 se pechen os colexios para que unhos señores se poñan unhas fundas e a 7 da tarde comecen a sair os infectados a votar, non? Que iso, que me expliquen a min, cas tecnoloxías que hai, a que responde eso. É dicir, que numerito de circo se quere montar sacando a dúcias de miles de persoas infectadas ás rúas a votar cando hai medios. Porque el sistema electoral, a lei electoral de hoxe establece... Miremos para Portugal, que fíxate o que estamos dicindo, non? Que pero non coñezo a lei electoral portuguesa. Claro, entonces hai que adaptarse, hai que innovar, hai que facer cousas, poñerse un pouquiño a traballar, que non estamos, vale, a deriva, temos un goberno, hai que poñerse a funcionar, e dicir, oiga, señores, estamos nunha pandemia, estamos nunha situación determinada, se a lei e o Tribunal Superior de Xusticia de Cataluña nos obliga a facer as eleccións, ímolas facer, pero con as condicións, mediante que as condicións non sexan, vamos a pechar os colexios 20 minutos, nos poñemos unhas fundas e ahora abrimos as portas e que veña o apocalipsis zombie, porque vamos, claro, é que iso, vos imaginadevos a nivel Europa como nos teñen que estar mirando o espectáculo que estamos dando, o que decía Laureano, que ti non podas ir a enterrar a teu pai, pero podes ir a un meeting. Iso, como se pode explicar eso? É dicir, son cousas que son tan esperpénticas. Outro día houve un comunicado da Generalitat lembrándolle a xente que só se podía emitir un voto por persoa. Sí. Entonces, claro, eu digo, secuelas del referendo. Sí, a miña capacidade de asombro, eu xa non sei que dicir, son cosas que ao principio pensaba que era un fake news, que decía, isto é unha broma, isto é unha cousa de WhatsApp, isto non pode ser certo, pero era certo. Entonces, claro, cando tú no ano 2021 lle tens que dicir a xente, oiga, leve o DNI que só pode votar unha persoa unha vez, Ya. pouco máis hai que engadir. Sí, Lalo. Bueno, sobre la hostelería, yo con Laureano concuerdo que hay gente, hay profesionales de la hostelería que han hecho las cosas francamente bien, pero también hay otros muchos que las han hecho francamente mal. Es un dato objetivo y no es algo que sea opinable. Un estudio americano respondía que las mayores probabilidades de riesgo de contagio eran en un entorno cerrado de hostelería, en un restaurante o algo similar, a partir de tanto tiempo de estancia en esa... O sea, hay datos objetivos que sostienen que un establecimiento hostelero en interior se propaga más fácilmente el virus. Datos científicos. Me amparo en ello. La hostelería es un sector altamente dañado por esto, pero como decía Marco, como otros tantos, otros muchos. En este momento tenemos completamente paralizado el deporte a nivel autonómico en Galicia.
ni gimnasios, ni salas de ensayo, ni salas de danza, absolutamente todo cerrado. Eventos. Que también, eventos, ya hacía referencia también Marco, pero bueno, eventos deportivos, eventos de todo, que es al final mueve muchísimo, de los cuales también se nutre la hostelería. O sea, si no hay estos eventos, también en muchos casos no se nutre la hostelería. Con lo cual, es algo que nos afecta a todos. Y es muy difícil el llegar a ese punto de equilibrio en el que se pueda garantizar la salud, que es un objetivo prioritario de la Administración, y que se pueda garantizar pues, el movimiento económico, ese desarrollo económico fundamental para que la gente también pueda vivir. Es muy complicado tomar ese tipo de decisiones. Hombre, en esta situación puntual que tenemos, pues todos podemos llegar a comprender que si hay tal presión hospitalaria, tal presión en las UCIs, pues algo habrá que hacer y habrá que, bueno, por lo menos durante unos días, cerrarse lo máximo posible y a ver si seguimos adelante lo antes posible. El problema es no ver un horizonte. El problema es que cuánto tiempo vamos a estar en el bucle, cierro, me recupero, vuelvo a abrir, se ponen mal las cosas, vuelvo a tener que cerrar para volver a abrir, para volver a cerrar. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Entonces nos confiamos a la vacuna y confiamos en que a finales de año o en el verano todo mejore, ¿no? Pero yo creo que la incertidumbre y lo que más preocupa a los hoteleros y a otros sectores es esa incertidumbre al medio plazo de saber cuánto tiempo van a poder resistir en una situación similar, ¿no? Y después, oye, respecto a las elecciones en Cataluña, se han hecho elecciones en el País Vasco, se han hecho elecciones en Galicia. O sea, en una situación similar, a lo mejor no en el pico de la ola, pero en una situación problemática. Y cuando sabíamos mucho menos de lo que sabemos hoy del virus y con, bueno, las vacunas todavía en proceso de desarrollo. Y nosotros hemos sido capaces de hacerlas. Entonces no creo que sea ninguna temeridad el hacer algo que es fundamental para la democracia y para el desarrollo, en este caso de Cataluña, que sea celebrar las elecciones. Que después hay actuaciones que muchas veces son incomprensibles o que hay normas que son contradictorias o que son absurdas, pues por supuesto que sí, ¿no? Y también concuerdo con Marco, y por último, en que es necesaria la modernización, es que el sistema electoral español merece darle una vuelta. O sea, en general, hablábamos antes de una parte... Y yo que creo que por lo menos en materia de recuento es de lo mejor que hay en el mundo. Sí, porque fíjate en Estados Unidos. Sí, es rápido y... Fíjate en Estados Unidos. Sí. Es decir, aquí cierran los colegios electorales. A las 10 de la noche tienes el resultado. A las 8 de la tarde y a las 9 y pico ya puedes tomar decisiones. Es decir, ya se sabe quién va a mandar en este país. En Estados Unidos terminaron antes de ayer de contar. Bueno, efectivamente. Pues sí, pero es cierto, pero bueno, hay cosas que se pueden mejorar ciertamente, ¿no? Bueno, un último asunto que quiero plantear, que tiene un componente, la verdad es que muy personal, pero está teniendo muchísimo recorrido. La opinión que expresó públicamente, aparte de una forma voluntaria, porque él se quiso grabar, pues un responsable del servicio de alergología del complejo hospitalario, Ourensán, que dice que no aconseja la vacuna y que no solamente no la aconseja, sino que se refiere a ella como a un experimento genético. Bueno, la situación tiene tanto recorrido como que viene de un profesional de la sanidad pública, viene en definitiva, pues por qué no decirlo, pues de un hombre de ciencia, y quizás a lo mejor no midió las consecuencias, o sí lo midió, pero sea como fuere, la situación es muy complicada y ha generado pues una situación de muchas dudas en muchas personas. Quiero plantear a nuestros comentaristas de hoy pues una sensación incluso en lo personal sobre las palabras del doctor de la Cuesta. Cuando vi el vídeo de este señor, del doctor, me llamó la atención dos cosas que dijo a lo largo del vídeo que me sorprendieron un poquito. Dijo que él estaba en desacuerdo con la obligatoriedad de recibir la vacuna y creo recordar, no sé si a lo mejor estoy equivocado, que la vacuna no es obligatoria. Claro. Si uno no se quiere vacunar, nadie lo obliga a vacunarse, como nadie obliga a vacunarse de la gripe ni de cualquier otra vacuna que se ponga aquí en España. Entonces, ya partiendo de la premisa de que no es obligatorio, pues él nos aconseja y está hablando y critica la obligatoriedad, pues en primer punto ya creo que está en una visión bastante equivocada. Y después, el segundo punto de vista que él aludía era de que recomendaba de que consultáramos fuentes especialistas y demás. Bueno, yo cuando voy a un sitio y voy a que me den clases,
o pregunto por alguien, y cuando le pregunto a alguien, pues entiendo que esa persona pues tiene, o le doy esa veracidad de la credibilidad, es decir, entiendo que un médico pues para mí es un especialista, y cuando un grupo de científicos, de gente que consideramos los más preparados y que lo han logrado y lo han demostrado procurándonos un número determinado de vacunas en muy poco espacio de tiempo, pues entiendo que son perfectamente profesionales y entiendo que son los que saben. Entonces no voy a dudar de ellos. En segundos, Marco. Sí, bueno, a mí es una cosa que me llamó muchísimo la atención, que efectivamente as vacunas non son obligatorias neste país, esta en concreto non é obligatoria. Me parece bastante imprudente que estamos facendo se fagan ese tipo de declaracións precisamente porque, como apuntaba Laureano, esta xente de ciencia pois está revestida dunha especie de autoridade, nun certo halo de prestixio, que entón, a hora de falar, pois penso que hai que medir moi ben esas cousas, sobre todo nun momento no que se está pelexando con estas cousas. E eu, por último, digo, eu cando vexo que os políticos, os militares e os obispos se vacunan, non lle teño medo ningún a ese produto. E incluso se cuelan. Claro, entonces, para min é un produto 100% seguro. Bueno, podía ahorrarse y dejar para el ámbito privado su opinión, ¿no? Y la verdad es muy triste que pues, de alguien que tiene responsabilidades tan importantes y relacionadas con la salud, pues no confíe en sus propios compañeros, ¿no? Que es lo verdaderamente triste. Hombre, si ponemos en una balanza la cantidad de profesionales cualificados que opinan que las vacunas son sólidas, son seguras, y ponemos en la otra balanza los seguidores de las teorías de la conspiración, pues obviamente ganan por goleada. Yo no soy un especialista, pero gano y confío en esos profesionales en los que creen que esta vacuna es la solución a la pandemia. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias, Laureano. Hasta la próxima. Gracias, Marco. Gracias a ti. Gracias, Lalo. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a todos ustedes. Mañana volvemos para compartir la actualidad y aportar el punto de vista de los comentaristas de mañana. Hasta entonces, muchas gracias y a cuidarse.